Hola, mi nombre es Rosmarie Menacho, soy facilitadora del curso Retos y Acciones para el Bienestar Animal y en este video vamos a tocar el tema de hacia una sana convivencia con la fauna silvestre en Costa Rica. Costa Rica es un país que gracias a la ubicación en que se encuentra en el continente, a su variada topografía, a la cercanía a los dos océanos y también a que existen varias áreas protegidas que conservan más del 25% del país. Es por eso que Costa Rica es un paraíso para la biodiversidad. Por poner un ejemplo, aquí se encuentran más de 900 especies de aves, 114 especies de murciélagos y 202 especies de anfibios. Les voy a mostrar algunos de los animales con los que convivimos en este país. Este, por ejemplo, es un murciélago trompudo que se alimenta del néctar de varias plantas y por tanto es un murciélago nectarívoro. Esta es una ave que se llama el pájaro campana por el sonido que produce similar a una campana. Y este es un oso hormiguero, un mamífero que usualmente no se puede ver, pero que se alimenta de termitas y tiene una trompa y una lengua larga para hacer eso. Entonces, como primer paso para este curso, quisiera que reflexionen cuántas aves conocen ustedes, cuántos murciélagos pueden distinguir ustedes y cuántos mamíferos también. Esta es una foto del bosque lluvioso. Es uno de tantos ecosistemas que existen en Costa Rica. A primera vista nada más se ve como algo, una montaña verde, interesante, pero el reto es que pensemos por qué hay que conservar estos bosques. Vamos a ver varios servicios que la biodiversidad nos da a nosotros los seres humanos. El primero de ellos tiene que ver con nuestros alimentos. Muchas frutas, muchos vegetales provienen gracias a la polinización de insectos que nosotros tal vez ni siquiera conocemos, pero que sin ellos no tendríamos estos alimentos. Así que la polinización es uno de los primeros servicios que recibimos de la biodiversidad. De estos murciélagos que les comentaba, que son muy misteriosos porque casi nunca los podemos ver, muchos de ellos se alimentan de frutos y cuando comen las semillas, luego las dispersan y de esta forma ayudan a que el bosque se regenere. Cuando se corta, por ejemplo, un pastizal, los murciélagos dispersan las semillas y permiten que el bosque se regenere. Aquí vemos una de tantas serpientes que viven en Costa Rica y vemos que se está alimentando de un ratoncito. Igual que las serpientes, hay otras aves, murciélagos que se alimentan de insectos también que ayudan a controlar las plagas, sin las cuales tendríamos serios problemas porque se alimentarían de nuestros cultivos y también nos afectarían en cuanto a la salud. Y finalmente, el bosque, eso que les decía, que uno a veces no sabe por qué es importante, el bosque funciona como una sombrilla que ayuda a detener la fuerza de la lluvia y luego como una esponja que ayuda a acumular el agua en lugar de que se vaya cuesta abajo. El bosque ayuda a que vaya fluyendo lentamente y hace que los ríos sean limpios y nos facilitan tener también, como podemos ver en esta foto, zonas para divertirnos. Entramos al punto del bienestar animal. Existen varias diferencias entre lo que es bienestar animal y conservación, así que quisiera que revisemos esto primero. El término bienestar animal surgió como una respuesta a las condiciones en que los animales vivían con el ser humano. En muchas ocasiones vivían bajo condiciones de crueldad, sufriendo, por ejemplo, sed, hambre o viviendo en condiciones muy malas. Entonces, el bienestar animal se enfoca en una vida libre de sufrimiento, que implica morir en unas condiciones sin sufrimiento también y recibir respeto y protección. Así vemos estos monitos que viven en el bosque, donde hay alimento, donde tienen refugio y pueden desarrollarse de manera natural. La conservación, en cambio, se enfoca más en conservación de la vida, pero se enfoca más en las poblaciones de animales. Por tanto, ve como algo natural que de vez en cuando un animal muera, porque en la naturaleza ocurre esto. Por ejemplo, en esa foto vemos que ese gavilán se está alimentando de un reptil
y es parte del ciclo biológico. Entonces muchas veces en la conservación nos preocupa más la conservación de toda la población que el bienestar de un individuo. Entonces existen dos estrategias de conservación: in situ, cuando es en el bosque o en el ecosistema, y ex situ, cuando pensamos, por ejemplo, en los zoológicos, en los jardines botánicos o bancos de germoplasma. Cuando pensamos entonces en el bienestar de la vida silvestre, nos enfocamos en 4 aspectos. El primero son los animales que viven en cautiverio. Aquí vemos, por ejemplo, unos felinos que están viviendo dentro de un zoológico. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta que es un zoológico porque se han asegurado que se parezca bastante a las condiciones en que ellos habitan naturalmente. También nos enfocamos en lo que es el bienestar de la vida silvestre en libertad, que puedan vivir sin problemas en su hábitat. También nos enfocamos en el bienestar en lo que es el aprovechamiento de la vida silvestre. Esta foto la escogí, aunque parezca un poco chocante, es una niña de 8 años que en Estados Unidos mató a este ciervo. Aunque en Costa Rica no estamos acostumbrados a que la cacería lo vemos como algo malo, usualmente en Estados Unidos es parte normal de la vida, porque si no se controlaran las poblaciones de ciervos, serían una plaga destruyendo los bosques que ahí quedan. Entonces en este caso la niña, que recibió el arma casi desde los 3 años, a los 8 años mató a este ciervo y fue motivo de orgullo para sus padres. Vemos que las diferentes culturas entonces también varían en cuanto a cómo tratar a los animales. Y finalmente se toca el tema también del bienestar animal en la investigación. Todavía hoy en día muchos animales, monos, ratones, son utilizados en lo que es la investigación, por ejemplo, para probar medicinas, para probar medicamentos, perfumes y cosméticos. Entonces, muchas veces esto se hacía sin tomar ni siquiera en cuenta en absoluto el bienestar. Hoy en día se tiene más cuidado. De la misma manera, esta foto del murciélago en la mano, nosotros los biólogos nos acostumbramos a muchas veces manipular animales silvestres, y en ocasiones también antes se sacrificaban sin mucho pensarlo en pro de la ciencia, pero hoy en día hay más y más interés en que se haga con mayor ética en la investigación. Entonces, en el bienestar animal, al igual que en la vida silvestre como las mascotas, se piensa que los seres vivos puedan vivir libres de sed, hambre y malnutrición, evitar que se altere el ambiente de manera que vivan mal, que estén libres de miedo o malestar, dolor, libres de lesiones y enfermedades, y que puedan expresar su comportamiento normal en lugar de un comportamiento aberrante. Ahora les voy a mencionar algunos de los muchos problemas que los animales silvestres sufren. Vamos a comenzar por tal vez el más obvio, que es cuando los animales sufren crueldad por parte de los seres humanos. Tenemos del caso que fue bastante famoso. Este tucán recibió el nombre de Grecia porque ahí fue donde se le encontró, y parece que una persona le golpeó el pico de tal manera que se lo rompió, por supuesto provocando muchísimo dolor para este animal, y entrando en un tema muy interesante porque llegó a recibir una prótesis. Si buscan ustedes la noticia Grecia, van a darse cuenta que este tucán recibió una prótesis con la que actualmente vive, pero vive en cautiverio, ya no volvió más a estar en libertad. Este caso aún todavía es más desagradable y es reciente. Es de un oso perezoso que encontraron colgando de un árbol. ¿Por qué las personas reaccionan o tienen esos comportamientos tan crueles hacia seres aparentemente indefensos? De igual forma, les mostraba antes lo que era el oso hormiguero. Una persona decidió utilizar su machete para provocar heridas a este oso hormiguero, y no es la primera ni última vez que esto ha ocurrido. Y volvemos al tema: ¿cómo podemos evitar estos comportamientos? Tenemos también lo que es la crueldad por ignorancia o tal vez sencillamente por incomodidad. Y esta foto muestra cómo muchos murciélagos de estos cientos que les mencioné, de especies,
habitan a veces en las casas de los humanos y por supuesto son un problema porque dejan con sus heces muchas semillitas, otras cosas, mal olor y eventualmente hacen ruido y causan también un malestar en las personas. Entonces las personas deciden sencillamente eliminarlos a como dé lugar. El sapo normal, en muchos lugares todavía de nuestro país es visto como algo que no es, digamos, no es una creación de Dios, sino algo como diabólico. Y las personas, pues muchas veces los torturan, los tratan muy mal, sin saber que ellos ayudan a controlar plagas. Y las serpientes son otros de los seres vivos que sufren mayor maltrato. En este caso, esta es una boa Becker, no es una serpiente venenosa, más bien ayuda a controlar mucho lo que es poblaciones de ratones. Sin embargo, fue atropellada con intención. Vean ustedes que está cerca de la orilla y la persona que la atropelló se desvió para matarla. Entonces las serpientes son de los seres que son más mal comprendidos, digamos. Uno de los problemas que sufre la vida silvestre es la pérdida de hábitat. La mayoría de los animales pues necesita de un refugio de alimento que encuentra en el bosque, pero nosotros los seres humanos hemos tomado el territorio como nuestro, muchas veces para monocultivos como este cultivo de piña, donde ya no hay animales prácticamente y hay una alta carga de agroquímicos. O por ejemplo, en este caso con la urbanización, donde vamos dejando poco a poco el paisaje libre de árboles, de bosque y demás. Entonces dejamos menos espacio para los animales y esta pérdida, el bienestar, digamos, esta pérdida de bienestar implica hambre, implica no tener un lugar donde ir a comer, por ejemplo, agua, toda el agua está contaminada y no nos damos cuenta realmente de eso. Ya un poquito más evidente podría ser las prácticas que a veces son aceptadas en la sociedad todavía. Por ejemplo, la tenencia de vida silvestre como mascotas. En el caso del periquito que vemos allá arriba, usualmente esos periquitos son, llamémoslo así, secuestrados de sus nidos, o en el caso del jilguero que vemos allá abajo, ya era un animal adulto que llegó digamos que a tratar de echar a un intruso que era otro jilguero o la grabación de un jilguero y cayó en una trampa y fue atrapado y fue privado de su libertad. Dentro de lo que es la tenencia, a veces se hace con buena voluntad, pero dentro de lo que es el comercio ilegal, muchas veces hay prácticas muy desagradables, como la foto que vemos a la izquierda, donde esta ave fue escondida para ser traficada en una maleta tal vez, y muchísimas de ellas mueren bajo condiciones bastante tristes. Otro problema que existe es que la infraestructura humana usualmente no considera a los animales silvestres. Y aquí tenemos cuatro ejemplos muy claros. El de arriba es un mono congo que, como ustedes saben, son arborícolas, básicamente se mueven por los árboles, pero cuando ya no hay árboles utilizan los cables y no saben el peligro que puede haber de morir electrocutados. La foto del monito de abajo es de un mono que fue electrocutado y sobrevivió, pero muchas veces las condiciones en las que sobreviven son muy tristes y pues hay que eutanasiarlos porque no pueden sobrevivir de esa manera. A la derecha vemos otro oso hormiguero, que en este caso es uno de los animales que son muy lentos y más fácilmente mueren atropellados porque no están adaptados para cruzar carreteras y cuando ven las luces de un carro ellos se detienen y el carro los atropella. La foto de este venadito de más abajo lo que muestra es qué pasa cuando un animal cae, por ejemplo, en un canal de riego. Estos canales de riego no están hechos o pensados en animales y este venadito, por ejemplo, no tendría cómo salir de ahí y moriría ahogado. Y finalmente el colibrí que vemos en el centro es un colibrí que se golpeó contra una ventana, que es otro de los peligros abundantes que existen y en que los seres humanos sencillamente no consideramos a la fauna. Y muchas aves están muriendo por golpearse contra ventanas y las personas no nos damos cuenta y muchas veces, aunque nos demos cuenta, no hacemos nada para evitarlo.
Finalmente, otro de los problemas que sufren por nuestra culpa, digamos, por nuestra responsabilidad, la fauna silvestre es la contaminación. Una de las más evidentes es la contaminación por plástico. En el caso de la fauna marina, donde las redes son desechadas, botellas y bolsas, ellos mueren tanto por comer estos plásticos y después mueren por inanición, o enredados y se ahogan y mueren por falta de oxígeno. O en el caso del ave que vemos abajo, en que no saben reconocer que el plástico no es alimento y terminan llenando su estómago de plástico y luego mueren también. Lo más triste es que muchas veces las aves alimentan a sus pichones con estos plásticos sin saber el daño que les provoca. Finalmente, es menos evidente, pero también presente el daño por contaminación química. En nuestro país hay muchísimos agroquímicos. Las casas utilizan cloro, detergentes que van a los ríos y afectan a la fauna silvestre. Entonces, la gran pregunta es ¿qué podemos hacer al respecto? Y lo primero que tenemos que pensar es en la educación. Por eso es tan importante que los educadores tomen este curso. Lo primero es que deberíamos conocer a los miembros de nuestra comunidad. Deberíamos de preocuparnos por conocer los insectos, plantas, reptiles, anfibios y familiarizarnos. Eso también va para los niños, que desde pequeñitos deberían comenzar a distinguir que las abejas no son peligrosas, que las hormigas no son malas, que las arañas no son malas. Y desarrollar alrededor de esto valores como respeto, responsabilidad, empatía y solidaridad. También es evidente que existen muchos mitos o creencias falsas. Por ejemplo, muchas personas cuando ven a una culebra inmediatamente la matan, y la mayoría de las culebras no son venenosas, son inofensivas. Y otra cosa también es conocer a los animales que son más a menudo mal comprendidos, digamos que son más afectados. Y ya mencioné varios de ellos: murciélagos, anfibios, culebras, serpientes e insectos. Y la foto del niño con el perrito va en el sentido de que los animales domésticos son como una especie de puente para que conozcamos realmente que los animales y las personas no somos tan diferentes y podemos ser amigos. Aunque no es permitido tener animales silvestres, el conocer un perrito, un gatito, ayuda mucho a crear una empatía hacia el otro mundo, que es el mundo de los animales silvestres. Tenemos que preocuparnos por restaurar el hábitat de los animales silvestres, y un paso importante es sembrar árboles nativos, proteger los bosques que aún quedan, tratar de no alterar el comportamiento natural de los animales. Cierto que nos gustaría alimentarlos, pero no hay que alimentar a los animales silvestres, mucho menos adquirirlos como mascotas. Ellos deben estar en el bosque, que es donde pertenecen. Si queremos evitar la contaminación, tratar de no comprar productos de plástico en primer lugar, y en segundo lugar tratar de que la basura vaya al lugar donde debe estar, no en el ambiente, y además tratar de reciclar. Finalmente, evitar los alimentos que contienen agroquímicos en gran cantidad, porque también nos afectan a nuestra salud, y comprar en lugar de eso alimentos orgánicos. Esta foto del monito que está cruzando un puente aéreo es otra estrategia, que es tratar de que ellos puedan utilizar puentes en forma segura. Y esta foto de una ventana con cuerdas es de una ventana donde se colocaron cuerdas para que las aves vean un obstáculo y no se choquen y mueran contra ellas. Finalmente, hay más acciones. Podemos apoyar proyectos de conservación, manejar con mucha precaución en sitios donde podrían cruzar un animal silvestre de repente. Ya mencioné los puentes aéreos, utilizar métodos para evitar colisiones de aves contra ventanas y utilizar la bicicleta o caminar en lugar del carro. Algo muy importante de nuevo es la educación. Si logramos comenzar a que los niños, jóvenes y adultos aprendan y sean personas críticas, interesadas en proteger a los animales y a las plantas y toda la biodiversidad, estaremos construyendo un mundo mucho mejor. Así terminó la presentación. Espero que les haya parecido interesante. Vamos a discutir algunos de estos temas en el foro. Gracias, hasta luego.